de otra forma. Esto está en sus apuntes, a lo mejor palabras más o palabras menos, pero está. Entonces el coeficiente se mueve entre menos 1 y 1 positivo. Entonces aquí vienen las interpretaciones del coeficiente. ¿Ya? Esto es muy útil comprenderlo. Entonces, en la parte extrema, es decir, los valores 1 y menos 1, significa que hay una correlación perfecta. Correlación perfecta. Entonces, cuando usted decía a su profesor de matemáticas, mira, hay una proporcionalidad directa, ¿se acuerda? Bueno, ahí en esos casos probablemente tengamos una correlación de tipo perfecta. ¿Ya? Si el valor es 1 positivo, esta es una correlación perfecta, perdón, esto de acá, valor 1 positivo. Correlación perfecta, pero de tipo directa. Le vamos a agregar aquí que lo que estamos viendo nosotros es correlación de tipo lineal, no se olvide. ¿Ya? Por acá exactamente lo mismo. Correlación de tipo lineal, también perfecta, pero de tipo inversa. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, pareciera ser que los valores que están más cerca de los extremos son los válidos, porque claro, uno dice 1 y menos 1 y menos 1, ¿podrá ser válido en la práctica? Es muy difícil. O sea, matemáticamente uno podría arreglar una base de datos bivariada y transformar eso en más 1 y menos 1 positivo. Pero yo en la práctica no me he encontrado nunca con una correlación perfecta. ¿Ya? Por lo tanto, yo se los tengo que presentar, pero claramente en la práctica eso es casi imposible. No digo que sea imposible, pero es casi imposible. Puede ser que en los presupuestos y gastos de algunos servicios públicos se dé alguna correlación perfecta. Puede ser. ¿Ya? Puede ser. A veces se maneja eso. Recuerda que los servicios públicos a fin de año empiezan a gastar todo lo que no gastaron durante el año y se produce efectivamente una equivalencia entre lo que ingresaste versus lo que gastaste. ¿Ya? Lo que te ingresó vía presupuesto. Entonces, en un diagrama, una correlación perfecta se vería así como
Sí, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Efectivamente, así es. Es correcto lo que estás pensando. Estoy leyendo pensamientos, así que tengan cuidado con eso. ¿Ya? Bien, entonces, cercano a los valores extremos, vamos a decir que hay una muy buena o alta correlación, en este caso de tipo inversa. ¿Ya? Algunos colegas míos dicen, oye, no, hay que dar un par de saltos, y te encontré con una correlación en el caso positivo sobre 0,8 y en el caso negativo menor a 0,8, pero con tope en -1. Recuerda que los valores matemáticamente más chicos están a la izquierda en la recta real, eso es una recta real, ¿ya? Así que son valores más chicos los que están ahí, con tope en -1, bueno, ahí claro, tenemos una correlación perfecta, o altísima, dicen algunos colegas míos. Bueno, en el caso del lado positivo, exactamente lo mismo, una muy buena o alta correlación de tipo directa. Valores cercanos al 0,5 se dice que hay una moderada correlación de tipo directa. Yo diría que aquí, en esto que voy a escribir ahora, no hay mucho consenso, de verdad que no hay mucho consenso, porque recuerden lo que yo les decía en la clase pasada, que esto tiene mucho de sentido común, mucho de variables nuevas. Por ejemplo, en pandemia hicimos muchas comprobaciones de esto donde teníamos un R de 0,4 y dábamos tremendos saltos, claro, porque no hay historia respecto a eso. Hay una correlación, el 0,4 no es menor. Entonces, pero desde el punto de vista genérico, lo que estoy aquí hablando desde el punto de vista genérico, valores cercanos a, yo diría aquí a 0,3 desde el punto de vista positivo, poco más o poco menos, entre 0,2 y 0,4 dicen algunos, ¿ya? Así que lo vamos a ampliar así también, entre 0,2 y 0,4 aproximadamente. Vamos a decir que hay una débil correlación, hay pero muy débil correlación de tipo directa. ¿Ya? Por lo tanto, acá idem lo de allá, pero de tipo inversa. Usted copia y pega eso, entonces acá exactamente lo mismo que allá, pero de tipo inversa. Entonces, aquí surge también otra gran conclusión cuando tenemos un R, fíjate, cercano al valor 0, se dice entre menos 0,1 y 0,1 positivo. Algunos, repito, no es nada consensuado eso, algunos incluso lo apretan un poco más ese rango, ¿ya? Pero cercano a 0 decimos que no existe correlación, pero correlación de tipo lineal. Recuerda que nosotros lo que estamos viendo es correlación de tipo lineal, ¿ya? Y así vimos los dos tipos de relaciones, relación directa y relación inversa. Entonces, si ustedes se fijan en esto, aquí sale otra gran conclusión. Espero hacerlo bien ahí y por eso hice este cuadrado. Tenemos un R que toma valores negativos y tenemos un R que eventualmente toma valores positivos. ¿Ya? Su esquema, el esquema que yo publiqué en los apuntes, tiene solamente la parte de arriba, si mal no recuerdo, pero yo les sugeriría que saque, me quedó un poquitito más claro esto, saquen una copia y me lo manda porque me parece que me quedó cuando lo escribí.
ahora viene lo interesante y quiero que tú lo descubras para que nunca más se te olvide. Mira, ¿se entendió esta fórmula que yo puse aquí, cierto? ¿Sí? Es una razón matemática entre la variabilidad conjunta y el producto de las desviaciones estándar. Entonces, cuando uno dice aquí R mayor que 0, ¿en qué situación? Bueno, voy a poner el negativo mejor. Primero. R, valor negativo. ¿Cuándo se produce eso? La correlación. Va. ¿Cuándo se produce eso en términos de la formulación? A ver, voy a partir al revés porque estoy haciendo un supuesto que probablemente se les olvidó, o a lo mejor está guardado, ¿ya? A lo mejor está guardado, así que voy a escarbar de nuevo. El denominador. Si yo digo producto de desviaciones estándar, ¿qué signo va a tener siempre? Positivo. ¿Ah? Positivo. ¿Por qué? Porque si no se indetermina la razón. No, pues la explicación de eso que la desviación estándar, recuerda, ¿quién es la desviación estándar? La dispersión respecto al Recuerda que la desviación estándar la definimos siempre como la raíz cuadrada positiva ¿de quién? De la varianza. Por lo tanto, si ese valor es la raíz cuadrada positiva, esto es positivo. Y si esto es positivo, esto también es positivo, por lo tanto, el denominador va a ser siempre positivo. Este denominador va a ser siempre mayor que 0. Entonces, ahí inmediatamente ahora está lo que yo quería que ustedes descubrieran. Entonces, R es menor que 0 solamente cuando la covarianza es negativa. Solamente cuando la covarianza es negativa. Por eso es tan importante la covarianza como una cuantificación de la correlación. Porque es una confirmación más. El diagrama recuerda que te muestra efecto visual. Pero esta formulación o la covarianza, si yo te doy la covarianza, tú puedes concluir sin ningún problema que hay qué tipo de correlación habría, ¿ya? Sin tener ningún otro antecedente. Que probablemente va a ser una de las cosas que yo te voy a preguntar en la prueba del próximo mes. Sin tener yo no te doy ninguna base de datos, no te doy nada, pero si yo te doy una covarianza negativa, tu conclusión debe ser que la correlación es inversa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tenemos valores negativos, tenemos correlación de tipo inversa. ¿Ya? Aunque suene redundante, pero igual escríbalo. Valores negativos, evidentemente es una correlación de tipo inversa. Y por acá, una correlación de tipo directa. Bueno, y por lo tanto, si R es mayor que 0, esto es lo mismo cuando la covarianza es positiva, entonces tenemos positivo dividido por positivo. Bueno, sin ninguna duda, eso es mayor que 0. ¿Listo? Entonces, si concretamos estos dos, aparece la covarianza. Si la covarianza es mayor que 0, podemos concluir que la correlación habría una correlación directa, todavía sin cuantificación, pero sí como definición. Y si la covarianza es negativa, obviamente eso implica una correlación de tipo inversa. Por eso usted, cuando vea cuantificaciones de correlación, se va a encontrar con valores de covarianza aislados, y eso no es nada más que la confirmación de lo que te indica un gráfico, ¿ya? El primer paso, eso sí, que yo siempre recomiendo, si usted tiene los datos originales,
Oiga, haga un diagrama de dispersión, haga. Porque el diagrama de dispersión te va a mostrar, a veces no tanto, pero a veces sí, qué tipo de correlación podemos aplicar o podemos tener ahí en esa variable. Ahora sí, yo creo que la quedó un poco más completo, ahora sí saquéle copia a eso que está ahí. Vale. Pero no, quiero estudiar derecho. Profe, ¿en la prueba solo van a entrar conceptos de bivariado o No, si vamos a hacer cálculo, tenemos dos clases, la de hoy y la de lunes. ¿Ya? Sí, ¿Está listo? Puedo borrar, ¿cierto? Bueno, y lo último, que es lo que yo les decía, es lo que se denomina la modelación bivariada o particularmente lo que vamos a ver nosotros es el análisis de regresión. ¿Ya? Voy a tener que leerle un bono a la escuela, un bono de borrador. Es que se ensucia muy rápido, esto no se me deja, pero la avisa. Le puse ahí en chiquitito la regresión porque, claro, vamos a ver algunos otros tipos de regresiones también. Cuando lo veamos ahí en los ejemplos que voy a poner a continuación, que hay regresiones que no son lineales necesariamente. Entonces, ahí está la definición principal de la regresión. Bueno, la regresión tiene que ver con una técnica que permite estimar o predecir. Eso es lo clave acá. Estimar o predecir. Y por eso es tan importante la modelación, porque si yo te pregunto, hagamos algo para predecir las ventas, no puede ser en el aire. Ya lo que decíamos en la clase anterior, no puede ser en el aire. Hagamos algo en el caso de ustedes para predecir las calificaciones de los funcionarios públicos. Es decir, qué factores están afectando las calificaciones. Entonces, si lo llevamos al plano numérico, podemos medir numéricamente algunas variables cualitativas, por ejemplo, motivación desde el punto de vista numérico, y lo podríamos llevar, ¿ya? Por ejemplo, a menor motivación de los trabajadores, por ejemplo, en un cargo laboral, ¿qué pensaría usted de manera intuitiva? A menor motivación de los trabajadores en un cargo laboral, desde el punto de vista de las calificaciones. Es muy probable que obtengamos también menores calificaciones de esos trabajadores, es muy probable. Entonces, recuerda que la pregunta, siempre que te tienes que hacer a continuación, pongamos los datos sobre la mesa. Ahí vemos efectivamente, pero el primer paso es el razonamiento intuitivo. ¿Ya? Entonces, la idea de eso, y si yo te pongo esas dos variables en el plano público, te digo, mira, hágame una estimación para el próximo periodo, porque las calificaciones son anuales, sí, en el servicio público también, las calificaciones son anuales, entonces yo te digo, hágame una estimación de las calificaciones promedio de este servicio público para el próximo periodo. ¿Cómo lo hago? Para eso está la modelación. ¿Ya? Para eso está la modelación. Entonces, lo primero es encontrar que hay una buena correlación, y lo segundo, que esa buena correlación la podamos modelar. ¿Con qué? Con un sentido, ahí está, con un sentido de estimación, es decir, valores que no conocemos, eso es estimación, o también valores futuros, que en el caso de esto es predicción. ¿Ya? Entonces, aquí aparece algo importante. Yo no sé si te dije en la clase anterior, lo más importante, identifica primero quién es tu variable dependiente. Eso es lo más importante en un análisis bivariado. Identifica, sí o sí, cuál es tu variable que te interesa como respuesta. No, a mí me interesa la calificación del funcionario. Esa es tu variable de respuesta.
A mí me interesa, por ejemplo, en el caso de un hospital público, me interesa el peso de los pacientes como respuesta. Yo quiero estimar el peso promedio de estos pacientes que estamos tratando por sobrepeso, supongamos. Entonces, esa es tu variable dependiente. Identifica primero tu variable dependiente. De tal forma que el otro sea un factor que lo condiciona. Cuando digo que lo condiciona, que podría ser directa o podría ser inversa. Con ese condicionamiento me refiero. ¿Ya? Entonces, esta modelación particularmente voy a hacer un pequeño grafiquito ahí para que sepan ustedes de dónde sale y por qué aplicamos algunos elementos matemáticos aquí. Mira, cuando usted hace un diagrama de dispersión, lo que debería tener es una cosa así, ¿ya? Pasa muchas veces, por ejemplo, que pasa esto así, empieza a bajar. Ahí, se nota que baja, ¿cierto? Un poquito. Se nota que baja, ¿cierto? Entonces, si yo te pregunto, ¿habrá ahí algún tipo de correlación lineal? ¿Habrá ahí en ese conjunto de datos un tipo de correlación lineal? Sin ninguna duda que sí. Correlación lineal, ¿qué significa? En la medida que una variable aumenta, una correlación directa, en la medida que una variable aumenta, la otra también aumenta, y viceversa. Entonces, ¿tendremos algún tipo de correlación? Claro, aquí lo que tenemos es un tipo de correlación lineal. Fíjate que esto es visualmente. Entonces, yo te digo, mira, si no hubiesen estado ese grupo de datos, esta correlación hubiera sido muy buena, fíjate. ¿Sí o no? Están todos los datos subiendo acá, en la medida que sube uno, valores de X aumentan, hacia la derecha, ¿recuerda? También aumentan los valores de Y. Pero aquí se produce un efecto, llamémosle, de inflexión. ¿Ya? Hay un cambio, esa es la inflexión. Y fue lo que usted aprendió en matemáticas, espero. Los puntos de inflexión. ¿Vio puntos de inflexión? ¿No? Cálculo diferencial. No. Deberían haberlo visto. ¿Ya? Bueno, los puntos de inflexión es cuando tiene un cierto comportamiento y de repente se cambia. ¿Ya? Y cuando eso es un punto de inflexión. ¿Ya? Aquí tenemos un punto de inflexión, fíjate, van todos subiendo, pero de repente se produce una baja. ¿Ya? Las calificaciones, no sé, versus la motivación. Hay un grupo de funcionarios que efectivamente a mayor motivación, ¿ya?, tienen menores calificaciones. Y se empieza a producir esto, pero el comportamiento general, recuerda que el comportamiento que uno tiene que ver, no te olvides de eso, el comportamiento que uno tiene que ver es de la nube. Este es el comportamiento que uno tiene que ver. Y la nube claramente lo que muestra ahí es una relación de tipo directa. Entonces, ¿qué hizo la estadística con eso? Dijo, mira, ¿sabes qué? Si ese es el comportamiento, entonces yo por aquí tengo algo que es esto. ¿Sí o no? No entendí. Algo que lo representa. Esa línea roja es algo que lo representa. ¿Sí o no? Entonces, si tú te fijas, esa línea roja no es nada más que una función lineal. ¿Sí o no? Una función lineal. ¿Y cómo defines tú una función lineal? ¿Cómo la definiste en matemáticas? Tu profesor te dijo, mira, la función lineal es de la forma A más B. ¿Te acuerdas? También otra forma, no sé cuál es el lenguaje que usó tu profesor, pero otra forma es decir alfa más beta X. No, dejemos la de abajo. Beta 0 más beta 1, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque la función genérica de eso que tenemos ahí es una función de la forma y igual f de x, ¿sí o no? Esa es la función genérica. Pero desde el punto de vista estadístico, la estadística toma eso y dice, mira, ¿sabes qué? Esa variable y las calificaciones están relacionadas o es función de quién. No sé, supongamos de la motivación expresada en una escala de puntaje de 0 a 100. ¿Me expliqué bien? ¿Se entiende? Entonces, claro,
si lo que tenemos ahí es una función de tipo lineal, entonces la estadística dice, oye, dice, mira, ¿sabes qué? Respecto de este comportamiento que debería ser un comportamiento promedio, yo tengo, por ejemplo, de este punto a ese comportamiento promedio, ese punto que está ahí, a ese comportamiento, al comportamiento promedio, ¿qué es lo que tengo? Tengo un error involucrado. ¿Sí o no? Si voy por arriba de ese comportamiento promedio, ese por ejemplo, respecto al comportamiento promedio, ¿qué es lo que tengo? Tengo otro error involucrado. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué tengo errores? Claro, porque los puntos no pasan exactamente sobre la línea recta. Eso es lo que tú pensaste originalmente. Si todos los puntos pasaran por sobre la línea recta, tendríamos una correlación perfecta. Pero eso no es el mundo real. El mundo real es esto. Esa línea recta yo te la puse con esa pendiente porque si yo saco esos puntos, mira la pendiente como hubiese sido, mira. Hubiese sido absolutamente más marcada, ¿sí o no? Sí. Absolutamente más marcada. Entonces, esos puntos de ahí lo que hacen es que bajan la pendiente, la inclinan con una pendiente menor, pero sigue siendo una relación de tipo directo. Si yo la veo como nube, sigue siendo una relación. Si no, la nube hubiese sido por aquí. Esta nube hubiese sido así. ¿Sí o no? Yes, sir. ¿Se entiende? Entonces la estadística dijo, ¿sabes qué? Entonces eso que está ahí, yo lo puedo expresar como una función lineal más menos una cierta cantidad de errores. Eso fue lo que hizo la estadística. Más menos una cierta cantidad de errores. Entonces, pregunta matemática. ¿Cuántas funciones lineales, de cantidad, cuántas funciones lineales yo podría eventualmente tener aquí, en este conjunto de datos? ¿Cuántas funciones de estas rojas? ¿Cuántas líneas rectas? ¿Cuántas? Teóricamente, no, son finitas porque los números son finitos, pero muchas. Teóricamente infinitas, porque recuerda, ¿cuántos puntos necesito para una función lineal? Solamente 2. ¿Sí o no? Solamente 2. O sea, aquí yo tengo una función lineal con esos 2. Ese con ese, otra. Ese con ese, otra. ¿Cuántas puedo tener? Muchas, pues, teóricamente infinitas. Entonces, esa que nos va a entregar la computadora es la mejor. Es la que nos va a entregar la computadora cuando le entregan el modelo, es el mejor modelo de regresión lineal. Por lo tanto, cuando yo te pregunte en la prueba del próximo miércoles, entrégame el mejor modelo de regresión lineal, lo que tienes que entregarme tú es la función que te entrega el computador. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque lo que hizo la estadística fue encontrar una estimación de los coeficientes A y B de tal forma de hacer mínimos los errores. ¿Qué significa hacer mínimos los errores? Que ojalá tiendan a ser. Porque si yo hago mínimos los errores... No puedes dejar por eso. Por ahí está una lista, ¿no? No, ya lo puse. Ya. Porque si hacemos mínimos los errores, entonces me quedo solamente con la función lineal. Ese es el concepto que hay detrás de esto. Nada más que eso. Cuando tú digas, oye, ¿dónde salió esa función que me lo entregó el profesor y el computador? Nace de esto. ¿Ya? Por lo tanto, hay que confiar que efectivamente es la mejor función lineal que representa al conjunto de datos. La mejor función lineal, no sé si lo puse, la mejor, si no lo puse, agrégalo. La mejor función lineal que representa al conjunto de datos. Entonces, aquí aparece algo que yo les dije en la primera parte de los apuntes. Les dije, mira, ¿sabes qué? Hay algunas funciones lineales, por ejemplo esta. Si yo mantengo eso, por ejemplo,
Mira, esto mismo lo podemos replicar para una relación inversa, pero yo lo estoy mostrando en relación directa solamente, pero es extensible también para una relación de tipo inversa. Mira, ¿qué me podrías decir de ese modelo respecto de este? El primero tiene menos errores. ¿Qué es lo que tiene? Menos errores. Tiene menos errores. Y el segundo tiene más errores. Hay más errores involucrados, por lo tanto, si bien los representa, no es tan buena la representación. Esa representación se mide a través de lo que se denomina el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación que se define como R al cuadrado. ¿Qué era lo que hacía? Vamos a explicar ya puntualmente qué es el coeficiente de determinación. Una de las formas de cálculo, porque no es la única, es que lo calculemos de manera muy simple, como el coeficiente de correlación al cuadrado. ¿Ya? Repito, una de las formas de cálculo es el coeficiente de correlación al cuadrado. Entonces, mira, si yo te dije que el coeficiente de correlación estaba entre menos 1 y 1 positivo, entonces te voy a preguntar el coeficiente de determinación, ¿entre qué valores debería moverse? Menos 2. ¿Ah? Menos 2. Quiero que pienses ahí un par de segundos más en Sigue siendo matemáticamente. una cosa, Mira, toma un valor, no sé, haga la recta real, por ejemplo, hagamos una recta real aquí, menos 1, más 1, menos 1, y por aquí está el 0. ¿Ya? Toma un R negativo, cualquiera. Por ejemplo, menos 0,5. ¿Dónde está el menos 0,5? Por ahí, ¿cierto? Menos 0,5 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 0,2. Hasta el cuadrado, no puede ser nada. Cualquier base, repaso de matemática ahí, muevan Soy muy mala en cualquier esa base prueba, tú no elevado a vas a exponente par siempre va a ser positivo. ¿Ya? ¿Cierto? Cualquier base de potencia elevado a exponente par siempre positivo. Cuando si esto es menos 0,5 va a ser 0,25 positivo. ¿Sí o no? Menos 0,9, que está muy cerquita de acá. Menos 0,9 donde yo tenga una muy buena correlación. Si yo elevo al cuadrado, ¿cuánto es eso? 0,18. Entonces, ponga por ahí en Profe, alguna me parte, salió vaya- 3, no me pida mucho. ponga por ahí en alguna parte, repasar la tabla del 9, ponga por ahí en alguna parte. ¿Sí? Ay, qué 9 tonta. cuadrado. ¿Cuánto? Qué huevona. 0,81. ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Sí o no? Menos 0,8. ¿Qué fue que pasó? Menos 0,8. 0,64. ¿Positivo o negativo? Nuevamente, positivo. Entonces, este R, bueno, si nos vamos al lado positivo, son todos positivos. Entonces, este R va a tomar solamente valores, ¿entre qué rango de valores numéricos? Entre 0 y 1. No hay ninguna otra posibilidad. ¿Ya? Ninguna otra posibilidad. Entonces, si toma valor entre 0 y 1, bueno, ahora repasemos nuevamente algunos aspectos matemáticos. Lo que pregunté recién fue como de matemática menos 5. Ahora matemática menos 10. Más atrás todavía. ¿Ya? Si son valores entre 0 y 1, ¿qué tipo de valores son matemáticamente hablando? Cuando trabajábamos en tablas de frecuencia, yo vi eso también. Decimales. Son decimales, ¿cierto? Pero decimales muy particulares. Son proporciones. ¿Sí o no? Valores entre 0 y 1 son valores proporcionales.
Valores proporcionales. ¿Qué significa valores proporcionales? Para la estadística eso es muy importante. Bueno, eso mismo lo podemos escribir como, voy a escribirlo aquí, R cuadrado. Se le cayó. Voy a escribirlo aquí, R cuadrado, entonces pertenece al intervalo cerrado 0,1. ¿Cierto? Eso significa. Eso que está ahí es exactamente lo mismo que esto, ¿cierto? Pero como yo sé que son valores proporcionales, si esos valores yo lo multiplico por 100, entonces el R cuadrado yo lo puedo expresar, esto es para efectos de expresión estadística, yo los puedo expresar como porcentaje. Entonces el coeficiente de determinación es el porcentaje. Muy bien. Por eso el coeficiente de determinación lo vamos a expresar como un porcentaje muy particular que está en la lámina siguiente. ¿Ya? Entonces, el valor que nos dé de R cuadrado cualquier sistema computacional hay que multiplicarlo por 100 y por lo tanto se transformó en porcentaje. Entonces, ¿qué tipo de porcentaje? Es un porcentaje muy particular. Mira, palabras más o palabras menos de lo que puse en los apuntes, pero si no, anota lo que te voy a decir a continuación. O sea, grábalo en tu disco duro. Mira, este porcentaje es, ¿qué cosa? Es el efecto porcentual que esta variable tiene en esta. El efecto porcentual que esta variable tiene en esta. O, dicho con otras palabras, es en qué medida porcentual esta variable dependiente, en qué medida porcentual depende de eso que está ahí. Por ejemplo, si yo te digo, mira, calificaciones dijimos y motivación, ¿cierto? La motivación obviamente me viene en la escala continua, ¿ya? Entonces deberíamos decir puntaje de motivación, eso debería ser correctamente la variable. Puntaje o percepción de puntaje, no sé, pero puntaje, medida como puntaje para efectos de hacer esto. Yo te digo, mira, ¿sabes qué? Me dio un R cuadrado de 0,8. ¿Qué podríamos decir? Oye, 0,8 significa que el efecto de la motivación es de un 80% en las calificaciones de los funcionarios. Recuerda que yo cuando partí esto te dije, mira, los fenómenos son multidimensionales. No es exactamente esto que te voy a decir, pero de alguna manera se topan para que se entienda el concepto. Yo te dije, mira, las calificaciones dependerán de la motivación en el cargo. ¿De qué otra cosa dependerá? Para que sea multidimensional. ¿De qué otra cosa podrá depender la calificación de un funcionario público? Horas de sueño. ¿Las horas de sueño? Claro. Si duerme más, tú dices en el cargo, tienes mejor motivación y por lo tanto mejor calificación. Pensemos, ¿qué otra variable le incorporarían ustedes a la calificación de un funcionario público? Desempeño. Bueno, la calificación es desempeño. ¿Su sueldo? Sueldo, ¿sí o no? Sueldo. Entonces le metemos variable sueldo. Dame otra. Entonces, fíjate, motivación, sueldo, la calificación depende ya de dos. Motivación, sueldo, dame otra. ¿Horas laborales? ¿Ah? ¿Horas laborales? Horas laborales, 3. Dame otra, muy importante. ¿Años de experiencia? Años de experiencia. Clima laboral. Yo te aseguro que en una oficina pública o servicio público donde un clima laboral como la wifi, como decía mi abuelita, yo te aseguro que la calificación de ese funcionario no va a ser muy buena. Yo te aseguro. Entonces, mira, fíjate, ya tenemos 3, 4 o 5 variables. Una de esas, ¿cuál? La motivación la está impactando en un 80% a la calificación. Por lo tanto, las otras tienen un impacto, pero menor. ¿Se entiende? Si yo te digo R cuadrado 0,5, ahí R cuadrado 0,5, que seguramente es eso que tengo ahí. Oye, hay un 50% del efecto de la motivación en las calificaciones. Es decir, ¿se puede modelar? Sí, pero el modelo no es tan bueno. A eso me refiero con que la cuantificación de si el modelo es o no tan bueno. El R cuadrado te sirve en definitiva para eso. Vas a ver cuánto impacta. El impacto porcentual que tiene la variable independiente
en la dependiente o variable de respuesta. ¿Ya? Eso con otras palabras, palabras más o palabras menos, es lo que está escrito en mis apuntes. Mira, veamos un ejemplo de esto. ¿Alcanzo, no? Sí, alcanzo. Bien. Ustedes en sus computadores personales tienen cargado Jamovi o no? Sí. Tráiganlo por favor el próximo lunes porque vamos a retirar un poquito más esto. ¿Ya? Mira, ahí tengo dos variables. Yo las adapté, pero son variables reales de un servicio público. ¿Ya? Yo adapté los números, pero son reales. ¿no? En la realidad eran mucho más años, etc. Pero tiene que ver un poco con lo que estamos haciendo. Era un servicio público que nos pasó información relacionada con el aumento de la asignación presupuestaria. Ustedes saben que todos los años se hacen los presupuestos, ¿cierto? Entonces un año de repente dice, oiga, le vamos a dar a todos los servicios públicos solamente el IPC. ¿Ya? IPC acumulado, no sé, un 3%. Listo, eso le vamos a dar como aumento de presupuesto. Esto que está aquí es esto. Eso que estoy diciendo es esto. Aumento de la asignación presupuestaria. Entonces el servicio público dice, oye, pero un momentito, pues, si yo tengo ya comprometidos todos estos proyectos para efecto de ejecutarlos el próximo año. Yo ya los tengo comprometidos, tengo contratos, etc. Entonces, ¿qué significa eso? Significa inversión en millones de dólares o de pesos, lo que está aquí, en los proyectos ejecutados. ¿Listo? Si me dan pocas lucas y hay que hacer una mejora en un barrio determinado, pensemos en una municipalidad, por ejemplo, bueno, claramente si me dan menos, pues yo no voy a gastar eso. Si ustedes se fijan, mira, yo voy a gastar menos en la inversión, ¿se entiende? Entonces, mira, aquí se produjo un caso muy particular y por esto el análisis que tuvimos que hacer, porque fíjate que aquí hay un comportamiento anómalo. Mira, fíjate, ¿qué pasó aquí? Creo que este era un servicio de salud. Sí, un servicio de salud, creo que. Mira, ¿qué pasó? Obviamente, año 2021, aquí partió la pandemia. Año 2021, full pandemia, por lo tanto hubo que contratar, qué sé yo, tecnólogos médicos, esa cosa. 100.000 funcionarios más, y, qué sé yo, mascarilla y todo lo asociado. ¿Ya? Entonces, obviamente se pegó una subida muy espectacular desde el punto de vista del resto de los años que eran distintos. ¿Qué pasó el año 2022? Bajó ya a lo más normal y así sucesivamente. ¿Ya? Esto seguramente debe estar impactado por los IPC, que los IPC han sido altos en los últimos años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Pareciera ser que tenemos algún tipo de correlación lineal. Pareciera ser. ¿Ya? Pareciera ser. Veamos si es verdad. Entonces, primero lo vamos a hacer en Excel y el lunes lo vamos a hacer en Jamovi. Debería darnos los mismos resultados. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Oye, identifica tus variables. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién creen ustedes que es quién? Cuando digo quién es quién, ¿cuál es tu variable dependiente? Primero, recuerda, ¿y cuál debería ser tu variable independiente? Mira, esto como regalo por haber venido hoy día con harto frío y un poco de lluvia, mira, esto como regalo. Si yo te pregunto, por ejemplo, no te digo nada en el caso quién es quién, no te digo nada, pero si yo te digo, mira, haz una estimación de la inversión en los proyectos ejecutados en esa municipalidad, haz una estimación para el año 2025, yo te estoy diciendo quién es tu variable dependiente. Te lo dije implícitamente. ¿Ya? Pero pareciera ser que lo natural aquí es que efectivamente la variable que depende debería ser la inversión de los proyectos ejecutados.
Porque si me dan, tal como te dije originalmente, si me dan más lucas, yo voy a invertir más en Vieques. El barrio va a quedar mejor, solamente lo voy a hacer en una junta vecinal, sino que lo voy a hacer en dos, etc. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien, cierto? Hablando de estos ejemplos al ámbito de ustedes. Entonces, por lo tanto, esto debería ser X y esto debería ser Y. Con eso en carpeta estamos listos. Entonces aquí le ponemos X, aquí le ponemos Y. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? Recomendación. Oye, veamos si hay o no algún grado de correlación. Para ver eso, la recomendación es marca, selecciona los datos de las dos variables simultáneamente y nos vamos a ir a hacer un diagrama de dispersión. Para hacer un ¿vieron lo que hice, cierto? Yes, sir. Es que prefiero que me miren mejor en la pantalla. Mira, selecciono los datos de ambas variables, tomo ahí, pum, selecciono todo, estoy seleccionando, ¿cierto? Listo, me voy arriba, insertar, y aquí están los gráficos recomendados. Fíjate, si no te recomienda, este lo recomienda, ¿no? Sí, lo recomienda. Pero si no lo recomienda, busca aquí, mira, ahí están viendo mi mouse, ¿cierto? Ahí hay unos puntitos. Aquí está el diagrama de dispersión. ¿Y cuál es? El primero, ese que está ahí. Me lo entrega en bruto, me lo entregó en bruto. Como me lo entregó en bruto, entonces ahí nos vamos a insertar, le decimos eso también por ese camino, aceptar. Entonces fíjate que me lo entregó en bruto, ¿cierto? El gráfico está en bruto, agrandémoslo un poquito. ¿Sigue ahí? Ahí está en bruto. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Identifiquemos los ejes. Entonces, para identificar los ejes, hay varias formas, pero la más rápida, ¿cuál es? Vamos a diseño rápido, esto que está aquí. ¿Están viendo el mouse? Diseño rápido ahí, arriba. Estoy arriba. ¿Sí? Ya. Abrimos eso, abrimos la pestaña y aquí me ofrece varios diseños rápidos. Entonces hay que mirar cuál es el que tiene definido los dos ejes. Están por aquí abajo, me acuerdo, ese no, ese, este tampoco, este sí. Le hacemos clic, mira, y inmediatamente el computador entiende y me entrega al tiro la estimación del modelo, fíjate, al tiro. Y además me entrega los ejes para que yo lo haga. Entonces, el primer eje va a ser, dijimos, aumento de presupuesto, le vamos a poner aumento de presupuesto. Creo que está en porcentaje, eso, si no pongan ustedes porcentaje. Vamos a simplificarlo por ahora, el nombre, y esto de acá es, dijimos, inversión. Inversión en proyecto, dejémoslo así por ahora. Y ahí tenemos entonces identificado, si usted quiere después, todo el resto es abajo. Entonces, ¿qué le podemos poner aquí como título gran? Inversión en proyecto, pongámosle versus aumento porcentual en presupuesto. Entonces, ahí tenemos, si usted quiere ponerle otro color, si usted se va acá, por ejemplo, y le ponemos otro color, ponemos un color que tenga relación con
con los puntos. No se pasa aquí. Dios. Entonces fíjate que me llegó inmediatamente, me llegó el diagrama de dispersión, me llegó inmediatamente el modelo, aquí no, porque si yo sacara, mira lo que voy a hacer, si yo sacara eso que está ahí, lo voy a hacer, ¿qué pasó? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó de acuerdo a lo que hemos visto nosotros? Me quedó solo el diagrama de dispersión, pero si me quedó solo, si yo te pregunto, elabora el diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es esto, sigue la función. Esto. Recuerda que el diagrama de dispersión es una nube de puntos. Ahí tengo la nube. ¿Me calcula la nube? No, no me calcula. Pero me dice algo respecto a la correlación. Pero por supuesto, porque me dice, mira, salvo por este punto, como son poquitos puntos, entonces aquí se nota más el impacto de un punto, salvo por este punto, y este también, que se baja un poquito, hay un pequeño punto de inflexión ahí. Mira, si yo hubiera tenido solamente estos puntos que están aquí, la correlación hubiese sido casi perfecta. Seguramente un 0,95 por lo menos. ¿Ya? Pero estos puntos hacen que de alguna manera esa correlación no sea tan perfecta. Y por eso el modelo, esto que está aquí, probablemente va a ser bueno, pero no bueno. No, bueno. No sé cuánto digo, pero debe ser relativamente bueno. Porque distinto si yo hubiera tenido puntos por acá, por ejemplo, por aquí, o puntos por allá. ¿Ya? El modelo ahí ya definitivamente se puede hacer un modelo, claro, pero no es tan bueno. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Solamente la conclusión es que se observa claramente una regla, una correlación de tipo directa, porque recuerda que lo que tenemos que ver aquí es la nube. Esa es la nube. Nube de puntos. ¿Ya? Entonces, hay una correlación de tipo directa. ¿Qué significa eso? Significa, para el caso, en la medida que aumento la asignación presupuestaria, hay también aumento en la inversión del proyecto ejecutado. Y si hay disminución, ¿no? Claro, por supuesto hay disminución. Mira, fíjate. Ahí hay una tremenda disminución de la asignación presupuestaria. Hay disminución en los proyectos, por supuesto, pero solamente hasta la mitad, porque seguramente ya venían algunos en rodaje. Entonces, claramente no puede ser de la misma forma proporcional que fue lo que usted aprendió en matemáticas. ¿Ya? Por eso se producen estos quiebres. ¿Ya? Entonces, a la medida que hay aumento, hay también aumento, y a la medida que hay disminución, también hay disminución. ¿Qué más me faltó? Me faltó el modelo, ¿cierto? Devolvamos entonces. Entonces, ¿cómo encontramos el modelo? Si queremos encontrar el modelo, otro camino para encontrar el modelo, mírame por favor, mírame lo que estoy haciendo. Otra forma de encontrar el modelo es hacer un clic en cualquier punto y deberían quedar todos marcados. ¿Se fijó que quedaron todos marcados? Clic derecho, y en el clic derecho yo me voy donde dice agregar línea de tendencia. Agregar línea de tendencia, lo pongo, y fíjate que acá en la parte derecha, bueno, usted no lo ve ahí tanto, pero en la parte derecha, a donde están mis gráficos ahí mal hechos, aquí, están ensuciando esto. Aquí fíjate que por defecto está la correlación de tipo lineal. Y fíjate, mira, está por defecto, pero hay otro tipo de correlaciones. Mira, exponencial, por ejemplo, que se usó mucho en pandemia,
correlación exponencial, que en el fondo partió subiendo los contagios, ¿se acuerdan? Y de repente se ve una subida pero espectacular. Relación no lineal de tipo exponencial. ¿Qué tenemos después? Una relación logarítmica, relación polinómica que yo les hablaba. Por ejemplo, con este tipo de relación se fijan, por ejemplo, para que ustedes sepan las aplicaciones prácticas, se fijan el precio de los boletos en la locomoción pública en Santiago. ¿Ya? Con este tipo de correlación polinómica, bueno, también de potencias y otro también de promedio móvil. Entonces, fíjate, está marcada por defecto la que nos interesa a nosotros. Entonces aquí lo único que le voy a pedir yo que marcar esto que está acá donde dice presente la ecuación y presente el r cuadrado. Entonces marcamos donde dice la ecuación y donde dice el r cuadrado. Y ahí me debieran llegar lo mismo que estaba llegado antes. Yo lo voy a agrandar un poquitito eso. Entonces, fíjate. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar aquí? Dame alguna conclusión. Ya, pero en función de las variables, ¿qué significa esto que está acá? Primero, si yo te dijera estima, por ejemplo, yo te voy a decir estima la inversión de los créditos ejecutados para el año 2025, asumiendo que para el año 2025 finalmente tu aumento proporcional va a ser solamente de ¿cómo está el IPC? Un 4,2 creo, asumiendo que es un 4,2. ¿Cuál debería ser el aumento para el año 2025? El aumento estimado de la inversión en los créditos ejecutados, asumiendo que solamente te van a dar como incremento final a fines de, considerando el mes de diciembre, solamente el IPC, que va a ser, voy a inventar, 4,2%. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo podrías hacer? En el aire no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Te estoy preguntando por esto, pero asumiendo que esto es 4,2. ¿Sí o no? Entonces, ¿de dónde saco eso? Voy a mi función lineal. Entonces, ¿cuál es mi función lineal? Lo voy a escribir como A más BX. Lo voy a escribir para ser ordenadito, de la forma como me lo enseñaron en matemática. A más BX, así se lo enseñaron, me imagino. Entonces, ¿quién es A? A es 33,086. ¿Quién es B? 4,8241 por X. Si en la prueba del próximo miércoles yo te pregunto cuál es el mejor modelo que representa a ese conjunto de datos, la respuesta es eso que está en el rectángulo. ¿Con esos números y todo? Repito, si yo te pregunto cuál es el mejor modelo que representa esos datos, es ese que está ahí, marcado en ese rectángulo que yo hice como rectángulo, que es lo mismo que está en lo amarillo. Entonces, ¿cómo hacemos la estimación? Bueno, va a ser igual a 33,086 más 4,8241 multiplicado por X, pero X me están diciendo que es 4,2. Hágalo y me dice cuánto le da. Hágalo y me dice cuánto le da. ¿Con un decimal o no? Con un decimal. La mano en el pecho. Muévase.
¿Cuánto dio? 53. ¿Cuánto? ¿No? 53,34. Entonces, 53,34 aproximado. Después del 4 que viene, ¿Cuánto es? 72. entonces 5. Entonces, APP. Esta es la estimación de la inversión en los proyectos ejecutados. En millones de pesos, millones de dólares, seguramente debe ser eso. ¿Ya? Mira, para que lo comprendas aún mejor, mira, ¿dónde está el 4,2 aquí? ¿Dónde está el 4,2? Está por ahí, ¿cierto? Yes, sir. Está por ahí más o menos, el 4,6, ahí va a estar el 5, va a estar por ahí. Si yo subo, mira, es el modelo, es el comportamiento promedio. ¿Ya? Entonces claramente ahí está una comprobación también de que este número está correcto. Es decir, aproximadamente 53,3 o 53,4 millones de dólares solamente podemos hacer en los proyectos del año 2025. ¿Qué significa ese 0,79,5? Recuerda que tenemos que multiplicar por 100. Eso lo multiplicamos por 100 y por lo tanto el R cuadrado se me transformó en 79,5% aproximadamente. ¿Qué significa eso? Que el comportamiento de la inversión en los proyectos ejecutados dependen de el aumento en la asignación presupuestaria, dependen en un 79,5% aproximadamente. Yo les aseguro que es un muy buen modelo. ¿No se imaginan los saltos que dábamos? Por ejemplo, en pandemia, cuando encontramos algún modelo de esta naturaleza, bueno, era multi en realidad, pero el cálculo es de la misma forma, y nos daba, no sé, un 40%. O sea, hay un 60% de otras variables que afectan. En el caso del ejemplo, pero aquí en este caso son No, 20. 20%. Por lo tanto, el impacto de las otras variables es mínimo. ¿Ya? Bien, chicos, traigan sus computadores el día lunes, por favor. Wow. Oye, no les pasé los apuntes, entonces, a ver.